Bien, vamos a intentar explicar, bueno, no lo voy a hacer del todo, lo voy a explicar para que vosotros lo terminéis de hacer, el primer examen de la segunda evaluación, ¿vale? Para aquellos que tienen que recuperar, ¿de acuerdo? Bien, pues este primer examen, si recordáis, ya queda muy lejos en el tiempo, trataba de las leyes de los gases, ¿vale? Pues bien, vamos a hacer el primer ejercicio. Fijaos, este es el examen resuelto. Resuelto quiere decir que os doy las soluciones, ¿vale? En este caso tienen que salir 596 grados Kelvin y la respuesta esta está en los apuntes. Dice, cierta masa de gas llena un recipiente de 20 litros de capacidad a la temperatura de 397 Kelvin, ¿vale? ¿A qué temperatura hay que calentar la misma cantidad de gas a presión constante para que el volumen aumente 30 litros, ¿vale? Pues bien, todo eso son muchos datos, ¿vale? Y como son muchos datos, nos podemos hacer un lío, lo que hay que hacer es apuntarlos, ¿vale? Como siempre. Pues fijaos, vamos a apuntar aquí los datos. Ahora explico yo todo esto, ¿vale? Dice cierta masa de gas lleno de recipiente de 20 litros, ¿vale? Pues V sub 1, por ejemplo, son 20 litros, porque los litros se miden, el volumen se mide en litros, ¿vale? A temperatura de 397 Kelvin, pues a esa temperatura, a ese volumen, la temperatura es 397 Kelvin, ¿vale? Dice, ¿a qué temperatura hay que calentar? Pues lo que te están preguntando es T sub 2, eso no lo sabes, ¿no? La misma cantidad de gas a presión constante, es decir, si la presión es constante, P sub 1 es constante, P sub 2 constante, es decir, vale lo mismo, tanto una situación como la otra, ¿vale? Para que el volumen aumente 30 litros, ¿veis? V sub 2, 30 litros, ¿vale? Pues ahora ya lo tenemos mucho más claro. O sea, lo que se trata en estos ejercicios es de, en primer lugar, tomar los datos, es decir, tomar un valor de volumen, de temperatura y de presión inicial y tomar un valor de volumen, temperatura y presión final. Siempre uno va a ser constante y otro te va a faltar. En este caso aquí te es el que falta, ¿vale? ¿Cómo se resuelve esto? Pues fijaos, aquí tenemos que las tres magnitudes que describían a los gases son la presión, el volumen la presión, el volumen y la temperatura, ¿vale? Y las tres están relacionadas unas con otras. La presión de un gas está relacionada con su volumen y con su temperatura. De manera que si tú modificas una, pues las otras también se ven influidas, ¿vale? ¿Cómo se ven influidas? Pues en base a esta ecuación, la ecuación general de los gases, ¿vale? Que dice que para un instante determinado, para una situación determinada, a la que llamamos 1, P sub 1 por V sub 1 entre T sub 1, es igual a el producto de la presión por el volumen entre la temperatura para una situación, para otra situación determinada, ¿vale? Es decir, en otras palabras, P por V entre T siempre va a valer lo mismo, ¿vale? Y teníamos tres posibilidades. Si la temperatura es constante, pues se nos van las temperaturas de aquí abajo y te queda P sub, lo de arriba solamente, P sub 1 por V sub 1 igual P sub 2 por V sub 2, que es la ley de Boyle. Si el volumen es constante, pues se te va el volumen y te queda P sub 1, T sub 1, ¿ves? P sub 1, T sub 1 igual a P sub 2, T sub 2. Y es la ley de Gay-Lussac. Y si la presión es constante, que es como que es este caso, ¿vale? Pues se te va la presión, ¿no? P y P te van y te queda V1, T1 igual a V2, T2, ¿vale? Te queda esto de aquí, esto y esto, ¿vale? Pues bien, ¿cómo se resuelve esto? Pues lo dicho, siempre hay que poner, esto hay que sabérselo de memoria, hay que sabérselo porque es teoría, ¿vale? Y una vez que tengamos los datos, pues planteamos la ecuación general, P sub 1 por V sub 1 partido T sub 1 es igual a P sub 2 por V sub 2 partido T sub 2, ¿vale? ¿Y qué hacemos a continuación? Pues veis que la presión es constante, por lo tanto esa presión se puede tachar una flecha y te queda que V1 partido T1 es igual a V2 partido T2, ¿vale? Y lo que tenemos que hacer ahora es sustituir, ¿vale? Valor de volumen 1, 20 litros.
Temperatura 1, ¿está en Kelvin? Sí, no hace falta cambiarlo, porque siempre había que cambiarlo a Kelvin, ¿vale? 397 Kelvin es igual a V sub 2, 30 litros. T sub 2 es lo que le pregunta, ¿vale? Por lo tanto, tenemos aquí una ecuación con una única incógnita. Ponemos a continuación T sub 2, ¿a qué es igual? Pues es una regla de 3, pues producto cruzado entre el otro, 30 por 397 entre 20, ¿vale? 30 por 397 entre 20, pues 595. 595,5, que es lo que sale ahí, ¿vale? 596, redondeando, ¿vale? Bueno, pues esto sería el apartado A. Y el apartado B dice, indica la ley en la que te basas para resolver este problema y dibuja la forma que tendría la gráfica al representar la temperatura frente al volumen, ¿vale? Bueno, pues la ley ya lo hemos visto aquí, que si la presión es constante es la ley de Charles, ¿vale? Y si representamos el volumen frente a la temperatura, siempre la temperatura iba aquí abajo, el volumen va aquí arriba, la temperatura siempre que aparezca va a venir aquí abajo, en el eje X, ¿vale? Pues como es una regla de 3, si aumenta la temperatura tiene que aumentar el volumen, entonces lo que te sale es una línea recta ascendente, ¿vale? ¿Qué ejemplo cotidiano era este? Pues cuando hicimos el experimento del globo en clase, poníamos un globo en un recipiente, en un matraz de fondo redondo, lo calentábamos y veíamos cómo se iba inflando el globo a medida que calentábamos el aire de dentro, ¿vale? Pues eso es lo que ocurre, si aumenta la temperatura, aumenta su volumen, el globo se infla, ¿vale? Lo mismo, si la temperatura disminuye, pues disminuye el volumen, ¿vale? Son directamente proporcionales, ¿vale? Bien, pues vamos a intentar hacer el siguiente ejercicio, o a plantearlo, ¿vale? Porque es muy parecido. Dice, en un recipiente con un émbolo móvil hay 11.300 mililitros de cierto gas a 0 grados centígrados, ¿vale? Pues ejercicio 2. ¿Vale? Podemos ir apuntando los datos, ¿vale? P sub 1, V sub 1, T sub 1, P sub 2, V sub 2, T sub 2. Pues nos ha dicho que hay 11.300 mililitros de cierto gas a 0 grados centígrados, pues el volumen 1 son 11.300 mililitros, ¿vale? Y T1 son 0 grados centígrados, ¿no? Porque te estoy diciendo ese volumen a esa temperatura. Se encuentra a la presión, se aumenta la presión hasta 2,5 atmósferas, apretando el émbolo. Es decir, la presión pasa a 2,5 atmósferas. Todavía no hemos encontrado cuánto vale P sub 1, ahora lo dirá. Apretando el émbolo de modo que el volumen pasa a ser 4,5 litros, ¿vale? 4,5 litros, ¿vale? Manteniéndose la temperatura constante, ¿vale? Por lo tanto, la temperatura será también 0 grados centígrados, ¿vale? Calcula la presión inicial del gas. Presión inicial del gas. Esto es lo que no sabemos, ¿vale? Pues ya lo tenemos otra vez. Tenemos la que es constante y tenemos en una situación las dos variables y en la otra te falta una. Y ya está, pues planteamos la ecuación. P sub 1 por V sub 1 es igual, partido T sub 1 es igual a P sub 2 por V sub 2 partido T sub 2, ¿vale? Y en este caso lo que es constante es la temperatura, por lo tanto la temperatura se tiene que tachar y te queda P sub 1 por V sub 1 es igual a P sub 2 por V sub 2, ¿vale? Y lo que tenemos que hacer ahora es sustituir.
¿vale? Sustituir. P sub 1, ¿cuánto vale? Pues no sé cuánto vale. ¿Cuánto vale V sub 1? Pues 11.300 mililitros, ¿vale? Pues puedo poner yo 11.300 mililitros. Es igual a P sub 2, que es 2,5 atmósferas, por 4,5 litros, ¿vale? Si yo pongo aquí 4,5 litros estaría mal, porque tiene que ir en la misma unidad todo, ¿vale? Por lo tanto, si esto lo he puesto en mililitros, pues V sub 2 son 4.500 mililitros, ¿no? Pues aquí ponemos 4.500 mililitros, ¿vale? Y P sub 1 es igual, pues el 11.300 que está aquí multiplicando pasa para acá dividiendo y te queda 2,5 por 4.500 partido 11.300, ¿vale? 2,5 por 4.500 entre 11.300 y te queda 0,995, es decir, aproximadamente una atmósfera de presión, ¿vale? ¿Veis lo que ha pasado? Ha pasado de 1 a 2,5 porque y el volumen ha pasado de 11.300 a 4.500. Son inversamente proporcionales en este caso, ¿vale? Pues bien, ese es el apartado A. Vamos a hacer el apartado B. Dice el apartado B, dice, indica la ley en la que te basas para resolver el problema y dibuja la forma que tendría la gráfica a representar la presión frente al volumen, ¿vale? Bueno, pues lo tenemos aquí. Cuando la temperatura, ¿veis? La temperatura es constante, tenemos la ley de Boyle-Mariotte, ¿vale? Entonces la ley es, apartado B, ley de Boyle-Mariotte. Y ahora, si representamos la presión frente al volumen, aquí da igual poner la que quieras en cualquier lado, ¿vale? Si nos fijamos, lo que ocurre es que si el volumen disminuye, la presión aumenta, de 1 pasa a 2,5, ¿vale? En este caso son inversamente proporcionales y por lo tanto lo que nos saldría sería una curva descendente, ¿vale? Inversamente proporcionales, ¿vale? Venga, pues el tercer ejercicio. Ejercicio 3. Exactamente lo mismo. Vamos a ver. Vamos a leerlo. Dice, cierta masa de gas contenido en un recipiente rígido. Si el recipiente es rígido, quiere decir que su volumen no va a cambiar, luego V1 y V2 son constantes. ¿Vale? Eso no va a cambiar. T1, P1, T2, P sub 2. ¿Vale? Pues ya hemos averiguado la constante. ¿Vale? Dice, a una temperatura de 100 grados centígrados posee una presión de 2 atmósferas. Pues 100 grados centígrados y una atmósfera. ¿Vale? No, perdón, 2 atmósferas. Me he confundido. 2 atmósferas. Dice, ¿a qué presión alcanzará la misma cantidad de gas si la temperatura aumenta a 200 grados centígrados? ¿Vale? Pues la temperatura aumenta a 200 grados centígrados y la presión no sabemos cuánto es, pues ya lo tenemos ahí, ¿vale? Planteamos la ecuación, P sub 1, V sub 1 partido T sub 1 es igual a P sub 2, V sub 2 partido T sub 2, ¿vale? Y en este caso lo que es constante es el volumen, ¿ves? Pues lo echamos el volumen y te queda P sub 1, T sub 1 es igual a P sub 2, T sub 2, ¿vale? Antes de nada lo que tenemos que hacer aquí es que la temperatura está en grados centígrados y toda la temperatura hay que pasarla siempre a Kelvin. Por lo tanto, bueno, vamos a pasarlo directamente en la ecuación. P sub 1 son 2 atmósferas, T sub 1 son 100 grados centígrados. Ponemos aquí, T sub 1 igual a 100 grados centígrados más 273, 373 Kelvin, ¿vale? 373 Kelvin. Es igual a P sub 2, que no sabemos cuánto es, ¿de acuerdo? Por partido T sub 2,
¿no? Que de sus 2 es igual a 200 más 273 es igual a 473 Kelvin, ¿vale? Y como veis aquí es de nuevo una regla de 3, producto cruzado entre el otro. 473 por 2 entre 373, ¿vale? Pues 473 por 2 entre 373 y te sale 2,54 atmósferas, ¿vale? Porque es la presión. ¿Qué es lo que ha ocurrido aquí? Pues si la temperatura aumenta, la presión aumenta también, ¿vale? El apartado B, este es el apartado A, el apartado B, este es el A, el apartado B es igual que los otros, dice, indica la ley en la que te basas para resolver el problema y dibuja la forma que tendría la gráfica a representar la presión frente a la temperatura, ¿vale? Pues lo mismo, la ley, en este caso lo que era constante es, la constante era el volumen, ¿vale? Si el volumen es constante, tendríamos la ley de Gay-Lussac, ¿vale? Pues la ley de Gay-Lussac, ¿vale? Y ahora, ¿qué gráfica tendríamos? Temperatura, en este caso era la presión, ¿no? La presión antes era el volumen, ahora la presión, ¿vale? Pues lo mismo, si ha aumentado la temperatura, veis lo que le pasa al volumen, que aumenta, de 2 pasa a 2,54, son directamente proporcionales, luego otra vez tendríamos una línea recta ascendente, ¿vale? Ese sería el ejercicio 3, ¿vale? Venga, y el último ejercicio lo podemos hacer sobre el propio examen. Vamos a hacerlo sobre el propio examen. Voy a hacer un punto y vosotros hacéis el resto. Dice, se ha estudiado la variación del volumen de un gas al modificar su presión manteniendo una temperatura constante y se han notado los resultados obtenidos en la siguiente tabla. ¿Vale? Complétala y elabora una gráfica correspondiente. Indica la ley en la que te basas para completarla y los cálculos realizados para ello. ¿Vale? Bien, pues la presión manteniendo la temperatura constante. Si mantenemos la temperatura constante, estaríamos en la ley de Boyle, P sub 1 por V sub 1 igual a P sub 2 partido por V sub 2. Tendríamos, lo ponemos aquí, P sub 1 por V sub 1 igual a P sub 2 por V sub 2 de la ley de Boyle, ya tendríamos en una parte, ¿vale? Y lo único que tenemos que hacer es sustituir los datos en la ecuación. Por ejemplo, como P sub 1 y V sub 1 podemos coger estos dos datos, ¿vale? Una atmósfera de presión por 20 litros, ¿vale? Es igual, y como P sub 2 y V sub 2 cogemos la siguiente fila. P sub 2 no sabemos cuánto es, y V sub 2 son 10 litros, ¿vale? Luego P sub 2 es igual a 1 por 20 entre 10. 1 por 20 entre 10, ¿vale? Es decir, 2 atmósferas, ¿vale? Ahí lo tenéis, 2 atmósferas. Si hacéis el mismo cálculo, aquí tenéis los resultados. 2 atmósferas, aquí sale 4 litros, aquí son 10 atmósferas, que están los datos ahí. Lo que tenéis que hacer vosotros son los cálculos para entregármelos, ¿vale? Y por último, dice que lo representes, pues fijaos, siempre vamos a dibujar aquí un eje, el eje Y, y aquí voy a dibujar yo el eje X, ¿vale? Aquí da igual poner da igual donde pongamos la presión puede ir aquí y el volumen puede ir aquí o al revés, daría igual, ¿vale? Lo que no da igual es cuando aparece la temperatura. La temperatura siempre se suele poner abajo, ¿vale? Bien, la presión va en atmósferas, el volumen va en litros, ¿vale? Y fijaos, la presión tenemos que ir de 1 a 10, ¿vale? Pues por ejemplo de 2 en 2, ¿no? Pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y el volumen tenemos que ir de 2 a 20. Pues por ejemplo también de 2 a 20, pues de 5 en 5. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4 cuadraditos serían 5, 10, 15 y 20, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 10, 15 y 20 litros, ¿vale?
Pues el primer punto dice una presión de 1 atmósfera y 20 litros. Pues ahí lo tenemos. El segundo, una presión de 2 atmósferas y 10 litros. Pues 2 atmósferas aquí. El tercero, una presión de 5 atmósferas y 4 litros, ¿no? Pues si esos son 5, puede haberlo cogido de 5 en 5 y se queda mucho mejor. Hemos dicho 5 por aquí más o menos, ¿no? 4. Y por último, 10 atmósferas y 2 litros, ¿vale? Pues un poquito menos de la mitad por aquí. Y si nos fijamos, lo que nos sale es la curva descendente. ¿Por qué? Porque como hemos dicho antes, ¿veis? Como he dicho antes, en la ley de Boyle, presión, volumen y la presión son inversamente proporcionales. Si uno aumenta, el otro disminuye, ¿vale? Bueno, con eso tendríamos el primer examen de la tercera evaluación, ¿vale?